Nuestro tema, tiempos peligrosos. Y esta será la enseñanza número 3, rumbo a la apostasía. Y ese será el título de nuestra enseñanza y será el engaño. Así que, pues bueno, sean todos bienvenidos. Muy buenos días. Antes, a los hermanos que no saludé, no se me vayan a sentir. Bienvenidos todos. No los saludé porque ando enfermo, entonces no los quiero contagiar. Por eso andaba ahí atrás y me siento fatal, la verdad. Pero Dios da fuerzas. Así que acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, mi Dios. Muchas gracias por este privilegio que tú nos das de estar delante de ti. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que todo es tuyo, todo es por ti y es para ti, mi Dios. Así que en esta mañana, Señor, yo te pido, mi Dios, que esta palabra que ha de manifestarse el día de hoy a los corazones de mis hermanos, a tus hijos, Señor, sea una palabra la cual confronte, anime, Señor, y sea palabra por la cual nosotros perseveremos. Muchas gracias, Señor. Gracias por la gracia tan inmerecida que tienes en nuestras vidas todos los días, Señor. Así que nos ponemos en tus manos y en el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en esta hora a entregarnos a ti, Señor. Amén. Y bueno, dice la Escritura, Segunda de Tesalonicenses, no lo busque, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Escritura es clara. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos en donde la apostasía se ha manifestado de una manera tremenda. La apostasía en donde significa rebeldía, apartarse de la fe, dejar la fe, significa también esa parte de la confrontación de ti con la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo en estas palabras es muy claro. El apóstol Pablo dice: el Señor Jesús no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía en la iglesia. ¿Y sabe una cosa? La iglesia está llena de apóstatas. Estoy hablando de la parte, como hemos estado estudiando, de que nosotros apostatamos, de que nosotros no obedecemos. Pero hay un gran problema con esto, que muchos de los que están apostatando se han quedado ahí solamente y no han ido delante de Dios a pedirle perdón. No aman a su Señor con ese fervor de decirle: Señor, reconozco mi condición el día de hoy, así que voy delante de ti, Señor, y perdona tú mis pecados. Muchos se han quedado y su entendimiento, su conciencia, su corazón ha quedado cauterizado, tanto que dicen: yo estoy bien, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a mis reuniones, yo no puedo estar mal, yo creo que yo estoy bien. Y sabe esto, todo esto es movido por falsos maestros, por falsas doctrinas, es movido por interpretaciones privadas, en donde lo único que hacen es desviar la mirada del autor y consumador de la obra, de Cristo Jesús. Y la iglesia, lamentablemente, el día de hoy está en una apostasía tremenda, mis hermanos. Ya guarden las plumas, no apunten la dirección. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿No les indigna? ¿Qué tonterías dice esta mujer? Esta mujer, Lisbeth, se está haciendo pasar por Dios. Estuve viendo algunos videos, de veras, o sea, me llené el buche de piedritas, dicen por ahí los mexicanos, ¿verdad? O sea, son cada tontería manipulando la palabra de Dios, que dice ella que Cristo es mujer y que ella es la reencarnación de Cristo. Pero ¿sabe qué es lo peor del caso? Que hay personas que lo siguen. Y hay personas, usted, si la ha visto esta señora, porque no sé cómo llamarle, y me da coraje la verdad, porque hay personas que hasta gracias a la susodicha esta, estoy conociendo la verdad, porque Cristo es una mujer. ¿Sabe una cosa? Eso que acabamos de ver es apostasía total. Eso es el pecado imperdonable. Eso es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Atribuirse y atribuirle cosas que no son de Dios a una persona, ponerse en el lugar de Dios, eso es apostasía, mis hermanos. Eso usted lo puede discernir.
Pero ¿cuántos hay de aquellos que son desviados y que son engañados por tipos como estos, que son lobos rapaces, que entran dentro de la iglesia? Ahora, no vamos tan lejos. Usted dice, sí, yo entiendo que eso está mal. Sí, usted lo entiende. Pero su vida, ¿cómo camina? ¿Usted está caminando en integridad, en santidad? ¿Está discerniendo los tiempos que está viviendo? ¿Realmente sabe dónde está parado el día de hoy? ¿Sabe una cosa? Sin santidad, usted no va a ver a Dios. Y eso se lo garantizo, porque la Escritura lo dice. Si usted sigue viviendo en pecado, su vida es desordenada. No importa que usted conozca la Biblia, no importa que usted conozca de norte a sur, de este y a oeste, las profundidades de la Biblia, si usted no lo vive y no lo aplica en usted, usted no verá a Dios. Porque una cosa es que usted tenga mucha teología, mucha cosa que tengamos mucho conocimiento, pero si usted el día de hoy no aplica lo que se le está enseñando y usted no hace la voluntad de Dios conforme a la palabra de Dios, ¿sabe una cosa? Está haciendo exactamente lo mismo que esa mujer acaba de decir. Está apostatando. Pero ¿sabe una cosa? Pero le voy a decir algo. Pero si usted reconoce su condición delante de Dios, delante de Cristo Jesús, usted es perdonado. Todos los que estamos aquí estamos esperando el arrebatamiento de Cristo. ¿Cierto o no es cierto? Todos estamos esperando que Cristo venga por nosotros. Esto no es extraño para nosotros. Para todo aquel que se dice cristiano, todos nosotros esperamos el arrebatamiento de Cristo. Pero debemos de mirar algo, porque muy pocos ven realmente la condición real frente a su Señor. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Todos saben que Dios es santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Definitivamente. Y decimos Dios es santo, santo, santo. Un atributo que se repite en la Biblia 3 veces. Hablando no solamente de que Dios es santo 3 veces, sino que Dios es santo infinitamente. Hablamos de un Dios santo y hablamos de que Dios es santo y que no puede ver el pecado. Pero realmente tu condición delante de Dios, ¿cómo está? ¿Te pones a analizar todos los días cómo está tu vida delante de Dios? ¿Te pones a analizar lo que pasó en el transcurso del día hasta que llegas a tu cuarto en esa noche, sentado en la cama y le dices, Señor, ¿estoy fallando? ¿O solamente llegas y te duermes? Porque muchos cristianos ya no oran. ¿Cuántos no oran aquí? Pues nadie me va a decir yo no oro, ¿verdad? Nadie se quiere evidenciar. Pero ¿cuántos realmente analicen su vida y cuántos no oran? Ese es el problema del cristiano del día de hoy, del cristiano del posmodernismo. Un cristianismo light, un cristianismo que se ha afocado a satisfacer las necesidades propias. Un cristianismo en donde te dicen no te preocupes, no sucede nada. Donde salen personas como estas que lamentablemente ahí tiene sus seguidores. Pero salen también pastores que dicen no te preocupes, Dios ya te perdonó, tú ya no tienes que arrepentirte de nada. Dios llevó todos tus pecados en la cruz del Calvario y eso es una verdad. Pero la Escritura dice que si tú hubieses pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y muy pocos de nosotros vamos en la noche y le decimos, Señor, escudriña nuestro corazón, escudriña mi corazón, ve qué camino de perversidad hay en mí, así como decía el salmista. Muy pocos de nosotros ya llegamos a esos momentos de intimidad con Dios, de estar en esa relación personal con Dios. Y decimos, es que ya no soporto mi vida, es que ya no sé qué hacer. ¿Sabes por qué no sabes qué hacer? Porque no estás haciendo lo que Dios te está demandando que debas de hacer, que es estar en comunión con Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí llegamos solamente con el aroma solamente de la gasolina? Muchos de nosotros estamos como los autos que a veces traemos, ¿no? Llegamos ya al final de la semana solamente con el puro aroma de la gasolina. Así está el cristiano. El cristiano de hoy llega solamente pues ya ni con la reserva, sino solamente con el humito que quedó de la semana pasada de la predicación. Y esto, si no se durmieron. Y llegan así barriéndose en jón y rellenan el tanque. Pero en la semana se les olvida rellenar el tanque. En la semana se les olvida tomar la Biblia,
escudriñar la escritura, leer un pasaje, leer otro pasaje, escuchar alguna enseñanza, alguna predicación, y decimos, es que yo no tengo tiempo, porque tengo demasiado trabajo. Aquí yo preguntaría, ¿tienes demasiado trabajo o tu prioridad no es Dios? ¿Dónde está tu prioridad? Llegamos a la iglesia y decimos nosotros, sí, Señor, tú eres lo primero para mí, tú eres todo para mí. Pero realmente el Señor es todo para ti. Cuando sales de aquí, cuando el miércoles que ya no hay hermanos a tu alrededor, que ya no hay pastor a tu alrededor, que ya no hay Biblia, ¿realmente el Señor es suficiente para ti? ¿Es todo para ti? Debería de ser esto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Los problemas, las aflicciones, nuestra situación, pues nos va sacando de la jugada. ¿Y sabes una cosa? A todo esto que nosotros rechazamos hacer la voluntad de Dios se llama apostasía. Tal vez no sea la apostasía en la cual tú te vas a perder en el infierno, pero es un grado de apostasía que tenemos nosotros. Por eso es importante que nosotros veamos en dónde estamos, cuál es nuestra condición real frente a nuestro Señor, al Dios Todopoderoso. La iglesia está viviendo un alargamiento espiritual, mis hermanos, tanto que la iglesia no quiere vivir en santidad. Hace un momento recibí un mensaje de un hermano, de una hermana, y me decía esto la hermana, me decía, pastor, ¿qué hago? Mi esposo fue a que le leyeran la mano y le dijeron que se va a morir. Así como usted se ríe, yo me quedé sorprendido, porque es una persona que conoce, que ha escuchado las enseñanzas. ¿Cómo es posible que me salgan todavía de que van a que le lean la mano? La verdad, si no fuera cristiano diría, me quito el saco y 2, 3 cachetadas. De veras, es que ¿cómo es posible de verdad que salga con eso? La esposa preocupada, ¿qué hago? ¿Cuál fue mi consejo? Ore por él. No se puede hacer nada más, porque no ha creído, no tiene convicción. ¿Pero por qué sucede esto, mis hermanos? Porque es más fácil hacer un sacrificio que vivir en santidad. ¿Sí? Es más fácil ir a pagarle a la bruja Mira 500 pesos para que te lea tu suerte y te diga, no te preocupes, ese es el galán de tus sueños, no te preocupes, vas a sacarte la lotería. Es más fácil eso que a que yo te diga, obedece a Dios, cumple sus mandamientos, cumple sus estatutos y te irá bien. Ay, eso me costó mucho. ¿Qué me costó? Vivir en santidad, apartarme del pecado, cuando el pecado está tan sabroso, pastor. Cada quien busca a su conveniencia, mis hermanos. Y yo creo que usted se analice el día de hoy. ¿Cómo está su vida realmente delante de Dios? ¿Usted realmente está haciendo la voluntad de Dios o está haciendo su propia voluntad? Ahora, hay pecados, escúcheme bien, hay pecados que huelen y pecados que no huelen. ¿Sí? Es bien fácil señalar a una persona y decir, es que el hermano Cristian huele a cerveza, es un borracho. ¿Sí? Es un borracho, huele a cerveza, pastor, mírelo, ahí viene todo alcoholizado el día de hoy. Hay pecados que huelen. Pero ¿qué tal con tu pecado? Que es el chisme y que no huele. ¿Acaso no es lo mismo delante de Dios? ¿Acaso no es lo mismo que señalemos a Él a que te señalemos a ti? ¿Pero por qué? Porque hay pecados que son visibles y pecados que no son visibles. Pecados que afectan más claramente y pecados que afectan menos. Pero delante de Dios los dos son pecado. Ahora, ¿qué es lo que haces tú cuando te das cuenta de que tienes pecado? Bueno, el hermano que está borracho, que está alcoholizado, pues tiene 2 problemas. Un problema es con la familia, otro problema la cruda moral y otro problema lo tiene con Dios. Apartamiento de parte de Dios. Eso es apostatar. Cuando la misma escritura te dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y lo que sucede es que el hermano, cuando platicas con él, te dice, pastor, pero si nada más fue una docena. No fue una, fue una docena. ¿Qué sucedió? Es que nada más me tomé una, es que no sé qué pasó. Pues bueno, el pecado no está en las 12 que te tomaste.
El pecado está en la primera que probaste, porque ahí fue donde perdiste tu comunión con Dios. Ahí está el problema, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Y cuando tú vas en contra de la voluntad de Dios, estás desechando el mandamiento de Dios. El Señor, el Padre dijo, ¿verdad?, que se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a la palabra de Dios. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Ahora, obedecer nos lleva a algo. Nos lleva a sacrificarnos, mis hermanos. Nos lleva a sacrificar tiempo. Nos lleva a sacrificar nuestra propia vida. ¿En qué aspecto te vas a sacrificar? En el aspecto que tú te tienes que negar a tus deseos y tus pasiones. Si tu problema es el alcohol, te niegas al alcohol. Si tu problema es el cigarro, te niegas al cigarro. Si tu problema son las mujeres, te niegas a las mujeres. Si tu problema son los hombres, te niegas a los hombres. Si tu problema es el chisme, te niegas al chisme. Todos nosotros reconocemos que hay un pecado dentro de nosotros. Y reconocemos que hay pecados que en cierto momento de nuestra vida quieren aflorar cada vez más. ¿Por qué? Porque el pecado está en nuestra carne. Si bien ahora dentro de nosotros mora el Espíritu Santo y el que está dentro de nosotros es mayor que el que está en el mundo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ciertamente. Pero realmente, a veces, cuando nosotros comenzamos a escuchar enseñanzas por todos lados, no digo que sea malo que escuchen enseñanzas, pero cuando comenzamos a ver, por ejemplo, este tipo de videos que comienzan a endulzar el oído y comienzan a hacerte permisible ciertos pecados, ¿qué es lo que sucede? Uno voltea a ello. ¿Por qué? Porque tu corazón no está en el Señor, está en tus deseos. Fíjate cuántas ocasiones tú te has dado cuenta de pastores, si no sabes te lo voy a decir, hay pastores que se llevan a los jóvenes a los antros. Papás, ¿me permiten llevarme a sus hijos? Me los voy a llevar al antro cristiano y que se tomen 2 cervezas nada más. ¿Les gustaría, muchachos? Pues ahorita me dicen que no, pero quién sabe afuera. Pero si yo comenzara con eso y comenzara yo a decirles a ustedes, ¿saben qué? Es que no es malo. Mire, la palabra de Dios dice que el problema no está en que te tomes 1 o 2 cervezas, el problema está en la borrachera. Y hago una explicación excelsa acerca de eso. Yo les aseguro que en cierto momento más de alguno diría, ok, pastor, lléveselo, sí, para que no se vayan a otro lado. ¿Sí? Eso sucede en iglesias donde la palabra de Dios no está fundamentada en la roca, en Cristo Jesús. Y la santidad no es lo que se conserva, sino que se conserva el agradarnos a nosotros mismos. Cuando sucede esto, estamos apostatando. Cuando sucede esto, nosotros estamos yendo en pos de dioses ajenos y no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Qué sucede con aquellas hermanas, aquellos hermanos que llegan de repente y dicen, ¿sabe qué? No aguanto a mi esposo, no aguanto a mi esposa. No sabe cómo me trata, me quiero divorciar. Y en ese momento cuando uno le dice, ¿sabes qué? No te puedes divorciar. Porque la palabra de Dios dice, y además cuando tú te casaste, tus votos que hiciste, tú dijiste, ¿en las buenas? ¿Y en las más buenas? No, se te olvida que dijiste en las malas. Y cuando viene la situación mala a tu vida, ¿qué haces? Me quiero divorciar. ¿Por qué? ¿Dónde está tu convicción? ¿Qué fue lo que hiciste entonces? ¿Fue solamente de dientes para afuera? El Señor dice, no hay divorcio. Entonces, sí, pastor, pero si se adulteró, si hizo algo de esas cosas, hay divorcio. Bueno, ¿sabes qué dijo el Señor Jesucristo cuando le dijeron, los fariseos le dijeron, entonces ¿por qué Moisés le permitió carta de divorcio a los israelitas? El Señor Jesucristo dijo, ¿no sabéis que al inicio no fue así? Jesús nunca avaló el divorcio por ninguna causa, por ninguna causa. Entonces, cuando tú dices, es que ya no soporto, vamos a platicar con la palabra. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Los dos son cristianos, sí, soy cristiano. Pero ya no lo aguanto, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ok, ¿estás
apostatando porque no estás obedeciendo los mandatos de Dios. Ay, pastor, no me diga que soy apóstata. Sí, sí te digo, porque es la verdad, porque estás rechazando la voluntad de Dios. Ay, mejor diga, estoy pecando. ¿Sí? Y minimizamos en muchas ocasiones esta parte. Decimos, estás pecando. Sí, sí es un pecado. Pero ¿sabes algo? De ese pecado te está llevando a apostasía, a alejarte de Dios, porque te cauteriza tu corazón, tu mente, que cuando te das cuenta te has alejado totalmente de Dios. Y haces lo que a ti te da tu regalada gana. Y no obedeces a Dios. Y sacas interpretaciones privadas. Y todo esto viene a raíz de ¿qué? A raíz de que te pierdes tu comunión con Dios. De que ya no oras, de que ya no reconoces tu pecado, porque en muchas ocasiones dices, bueno, Dios ya perdonó todos mis pecados, presentes, pasados y futuros, y es verdad, pero cuando tú pecas de manera deliberada o de manera no deliberada, tú tienes que ir delante de Dios todos los días y estar platicando con tu Señor. ¿A cuántos les gusta platicar con sus esposas? Mejor van a decir algunos, no, ya no quiero. No, yo creo que como hijo de Dios, pues te gusta platicar con tu esposa, ¿no? Como hija de Dios te gusta platicar con tu esposo, con tu ayuda idónea. Digo, eso es lo normal dentro de un matrimonio y sumamente normal dentro de un matrimonio cristiano. Así debería de ser, pero también nos dan los casos en que ni se dirigen la palabra. Ahora, ¿qué sucede? Y yo sé que ahorita están diciendo algunos, chin, entonces soy una apóstata de apóstatas y ya me fue al infierno. No, tampoco estoy diciendo esto. Estoy diciendo que veas realmente tu condición. Porque Dios es grande en misericordia, en amor, para que tú recompongas los caminos, y para eso es esto. Ahora, lo que yo quiero que tú veas es que conforme se acerca la venida del Señor, la apostasía se está dando cada vez más y más fuerte dentro de la iglesia y dentro de los creyentes. Personas que dicen, es que me cuesta vivir en santidad, si esta mujer me permite hacer lo que yo quiero, me voy con ella. Y resulta que ella es Dios. Resulta que salen falsas doctrinas, falsos maestros, falsos dioses. Y dice, ahí me conviene estar. Cuando venía para acá, veía caminando a unas personas, unos testigos de Jehová, venían caminando y yo decía, bueno, de verdad, ellos creen en algo. O sea, están seguros que están en lo correcto. Pero yo me preguntaba, ¿pero dónde está el hecho de que ellos puedan discernir, estudiar y mirar? Porque tú sabes que los testigos de Jehová les prohíben que estudien porque la única interpretación para ellos es a través de la sociedad Watchtower. Solamente es a través de ellos. O sea, si tú piensas, estás mal. Satanás está metiendo ideas. Si alguien te dice algo, es Satanás, porque es lo que les dicen. Ahora digo, ellos tienen una Biblia. Y eso que está pasando con ellos es apostasía. Aunque se diga muy drástico, pero Dios nos ha dado a nosotros su manual para que nosotros miremos y observemos. La Biblia es bien clara. Dejamos muchas veces de lado la parte de la santidad, de apartarnos del pecado. Lo tomamos muy a la ligera. Gracias a Dios que vivimos bajo la gracia. Si viviésemos bajo la ley, yo sería el primero que estuviera muerto, apedreado. De verdad. Pero vivimos hoy bajo la gracia, mis hermanos. Por eso la necesidad de que nuestro corazón, de que nuestra vida no sea un aletargamiento espiritual, donde tu fe sea una fe genuina, no vaga, que sea la verdadera fe salvadora, no una fe superficial. ¿Cuál es el grado que tú tienes? Si lo puedo llamar de esta manera, ¿cuál es el grado que tú tienes de relación con tu Dios? Si pudiéramos poner un escalímetro para decir, yo tengo 8, yo tengo 9, yo tengo 6, pues algunos resultaríamos que tendríamos hasta 0, porque nos acordamos solamente los domingos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el creyente el día de hoy no tiene convicciones, no tiene compromiso, vive solo una religiosidad. ¿Por qué cree que no es tan popular un sano evangelio? Yo le aseguro a usted que muchas de las enseñanzas le calan y le duelen en su vida, porque a lo mejor no es lo que quiere escuchar. Muchos de nosotros que quisiéramos escuchar solamente que Dios nos quiere prosperar,
que Dios nos quiere dar, que Dios nos ama, que Dios te quiere sanar, que Dios quiere lo mejor para ti, que tú eres un hijo del rey, una hija del reino, y que tú no necesitas hacer nada, solamente con que vengas, con que des y es todo, y Dios te ama así. Vivas como vivas, no te preocupes, tú te vas a ir al cielo. Error muy grande, tú no te vas a ir al cielo. No te vas a ir al cielo. Así tú me digas y me salgas. Con el hecho, yo hice mi oración de fe. ¿Y qué? Si tus frutos no demuestran que eres un hijo de Dios, ¿cómo yo voy a poder decir que tú eres un hijo de Dios? La apostasía, mis hermanos, ha estado en la iglesia desde los inicios de la caída del hombre. ¿Qué cree que pasó con Adán y con Eva? Decimos pecaron. Ciertamente pecaron. En realidad, apostataron. Rechazaron la instrucción de Dios. Esto debe de prendernos a nosotros un foco de alarma, porque está alarmante el ver cómo la iglesia el día de hoy no tiene compromiso. Y no me refiero al hecho de que vengan los miércoles a los discipulados. Bueno, eso ya cada quien. Que vengan los domingos temprano. Eso cada quien su religión. Yo me refiero al compromiso que tienen con ese Dios que derramó la última gota de sangre para comprarlos a ustedes a precio de sangre. Yo me refiero al Dios Todopoderoso, creador del universo, de lo visible y de lo invisible, el cual a ti te redimió, te justificó, y que tú reconoces como tu Señor, pero que no puedes dejar un vicio, un pecado, porque es más fuerte el pecado que tu Dios. No puedes perdonar porque es más fuerte la amargura que está en tu corazón que el Dios que te rescató. Yo sé que dices, no es cierto, pero analízate, actuamos así. Yo estoy seguro de algo. Tengo una seguridad en la salvación tan grande, realmente, que yo sé que la salvación, no se pierde. Pero siempre y cuando seas un nacido de Dios. Porque si no, solamente, como le he venido diciendo, eres una cizaña que ha crecido juntamente con el trigo. Qué difícil es esta parte. Qué difícil es el hecho de que dentro de la iglesia vaya a haber personas que vayan a apostatar de su fe. Personas que han caminado, que han conocido las maravillas, los deleites de Cristo para cada uno de nosotros. Ahora, esto no es una condenación de que diga, ay, entonces yo estaré caminando un camino paralelo. Es bien fácil reconocer esta parte. Si en tu vida, en tu interior, no hay ese dolor por el pecado, arrepiéntete. ¿Cuánto siente dolor por el pecado cuando pecan? Eres hijo, porque el Espíritu Santo te está diciendo que estás mal. Date cuenta, antes de esto, no había dolor, había remordimiento, así como el de Judas que vimos la semana pasada. Y lo único que te alcanzaba el remordimiento era para decir, sí, estoy mal, pero te enojabas. ¿No es cierto? Mira, déjame pongo de ejemplo. Cuando yo me embriagaba, llegaba a mi casa, ¿sí? ¿Cómo crees que llegaba? Pues todo ebrio, lógicamente. Llegaba, me acostaba, hacía mi desastre, me levantaba al día siguiente con una cruda moral, ya la regué. Pero inmediatamente, ¿sabes qué venía a mí? Decía, pero yo soy el que trabajo, yo soy el que gano el dinero, yo mantengo a todos. Y me levantaba muy enojado yo y decía, dame desayunar, amor. ¿Cómo crees que me veía mi esposa? Enojada, con justa razón, pero yo tenía más razón que ella. Porque yo tenía que desestresarme con mis amigos. Tenía que manifestar mi posición, mi estatus, ¿verdad? Del señor ingeniero. ¿Cómo no? No, ¿cómo? Yo tenía que, sí, me invitaban, claro, pues yo soy el jefe. Había remordimiento, mas no había arrepentimiento, mis hermanos.
no había ese dolor, porque había justificación. Esa es una señal, que cuando tú eres un hijo de Dios, no hay esa justificación por el pecado, sino que realmente reconoces tu condición. Te quedo la pauta, para que te des cuenta cómo estás. Para que no digas, entonces ya estoy perdido, ya no voy a la iglesia. No. Te estoy hablando para que realmente te des cuenta dónde estás posicionado. Porque si el Señor Jesucristo viene y no eres hijo de Dios, pues ¿sabes qué? ¿A dónde vas? Pues al infierno. Así tengas 20 años en la iglesia. Pero si no hay dolor por el pecado y lo que tú estás haciendo, entonces no vas al cielo con el Señor. Tenemos una seguridad realmente en nuestra salvación realmente. Y tú sabes realmente si estás caminando en el camino. Mira, nadie se puede engañar, ¿verdad que no? O sea, uno sabe, mi hermano, si estás caminando por el camino del Señor o no. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿usted sabe si está caminando el camino del Señor? Yo le aseguro que usted sabe. Usted sabe realmente. Otra cosa es que se quiere engañar, porque usted sabe su vida, y si usted está justificándose por todo, ¿qué le digo? Está traicionando, está abandonando, está siendo un rebelde, está haciendo revuelta, está haciendo revolución y está siendo desleal. Estas son las acepciones de la apostasía, de la palabra en griego, apostasía. Eso significa que estás traicionando tu fe, que estás abandonando tu fe. Dices, no, pero yo no la estoy abandonando. En el momento que tú dices, no lo quiero hacer, ¿qué estás haciendo? Abandonando. Tienes que regresar. En el momento que tú dices, yo no lo quiero hacer, ¿qué haces? Te estás volviendo un rebelde. ¿Por qué? Porque no quieres hacer la voluntad de tu Dios. Ahora yo sé que alguno a lo mejor está diciendo ahorita, ay pastor, duras palabras son esas, ¿verdad? Alguno estará diciendo esto. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? En palabras de Cristo, dijo, ¿esto les duele? ¿Les cuesta? Pues, ¿quieren abandonar su fe? Adelante. Y luego dijo Pedro, no, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nada más una. Los demás, ¿a dónde iremos? Ciertamente, eso es una verdad, mis queridos hermanos. Nosotros profesamos ser cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Muy bien, amén, yo también. ¿Será válido que traicionemos a Cristo? Pero lo hacemos. Sí, lo hacemos. ¿Por qué cree que el Señor en primera de Juan, capítulo 2, versículo nos dijo, si alguno hubiese pecado, abogado tiene? Y luego también Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque los hijos de Dios no practican pecado. Y dice, bueno, entonces practico o no practico. Y muchos llegan a decir, no, yo soy nacido de nuevo, yo ya no peco. Yo he escuchado hermanos que llegan a decir, es que ¿tú eres hijo de Dios? Sí. ¿Y pecas? Sí. No, yo ya no peco. ¿Cómo que no pecas? Entonces el Señor, es que el Señor dijo que el que es nacido de Dios ya no peca. Pues sí, ya no peca, yo creo, pero resulta que la Escritura te habla de que todavía nosotros no estamos perfeccionados y que necesitamos a ese abogado para que nos limpie nuestras manchas. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la última cena? Cuando le lavó los pies a los discípulos, le estaba diciendo, ¿saben qué? Y ahí lo dice, ¿verdad? Lo dice, el que está limpio ya ha sido purificado, ha sido limpiado, pero solamente necesita ser limpiado de los pies por el caminar. Lo mismo sucede con usted y conmigo. O sea, vamos caminando y en este caminar pues nos tropezamos con el pecado, ciertamente, pero un hijo que realmente reconoce su condición va delante de Dios y le dice, Señor, ya pensé mal, ya vi a aquella señorita con otras intenciones, ya la desnudé con la mirada. Eso es pecado, mi querido hermano. El Señor Jesucristo vino a poner estándares muy altos, los cuales nosotros no podíamos cumplir, pero Él sí los pudo cumplir. Pero nosotros, toda la Escritura nos habla de perseverar. Y hemos hablado mucho de esta palabra, perseverar. Nos habla de que nosotros, de que tú, de que yo, debemos de estar perseverando, luchando en contra del pecado. Y esto es lo que tenemos que hacer.
A ver si para la semana que entra ya resulta que no vienen. No, decir, no, ya no voy ahí porque puras pedradas. Los que vinieron nuevos de Guanajuato, puras pedradas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que vinieron. Entonces, mis hermanos, somos desleales a Cristo Jesús. Hemos sido desleales. Cualquier cristiano puede apostatar, sí. Cualquier creyente dentro de la iglesia puede apostatar. Óigame bien, bajo la premisa de la acepción que acabo de decir de apostasía, traición, abandono, rebeldía, revuelta, revolución o deslealtad. Bajo esta premisa, yo le pregunto a usted, ¿usted puede decir que usted nunca apostatará? Yo creo que nadie puede decir, no, si yo no puedo apostatar así, pero más sin embargo, yo le puedo preguntar algo. ¿Usted apostatará a tal grado de ser como esa mujer que vimos ahí? Híjole, creo que hasta da miedo, ¿no? Hasta se siente horrible. Y dices, ¿cómo? O sea, yo sé que me equivoco, sé que cometo pecado, Señor, pero mira, Señor, te amo, te quiero, Señor, perdóname, pero a tal grado de ponerte en el lugar de Dios, no, a tal grado de decir, las manifestaciones, los milagros son por mí, dudo mucho que un hijo de Dios lo pueda hacer, pero sí lo creo de un cabrito o de una cizaña. Pero un hijo de Dios, no es imposible, porque ha sido regenerado y dentro de él mora el Espíritu Santo. Sabemos que en muchas ocasiones también nosotros nos alejamos, llegamos a desanimarnos por lo que sucede a nuestro alrededor, por la maldad. Nos desanimamos por las enfermedades, por la situación económica, por lo que está viviendo a nuestro alrededor, o sea, nuestra situación a nuestro alrededor, pues nos llegamos a desanimar por falsas enseñanzas, por falsos maestros, por falsos hermanos que se encargan de alejar a los creyentes y se desaniman y llegan a decir, ya no quiero saber nada de la iglesia. Yo conozco hermanos que realmente yo los veía tan comprometidos en el servicio, pero de repente dejaron de asistir. ¿Y cuál fue la causa? Vino desánimo a su vida. ¿Por qué? Es que es tan difícil seguir la vida cristiana, es que es tan difícil hacer eso, es que yo veo que todos en la iglesia son bien hipócritas. ¿Cuántos han dicho que en la iglesia hay gente hipócrita? Yo lo digo. ¿Hay muchos hipócritas dentro de la iglesia? Sí, porque en muchas ocasiones hermanos de las iglesias me los encuentro en la calle y ni me saludan. Bueno, no me ven disfrazado, ¿verdad? Me ven de civil, entonces pues ni se acuerdan de quién es ese hombre. Hermano, ¿cómo está? ¿Quién sabe quién será? Y los ves aquí en la iglesia, pastor, ¿cómo está? Qué incongruencia. Sucede, llega a suceder. Y de repente cuando estén en ese tipo de situaciones dentro de los hermanos, llegan y dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada porque son bien hipócritas. Son sumamente hipócritas. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde estamos parados? Hay de aquel que haga tropezar a uno de sus pequeños, dijo el Señor. Y fíjate que Jesús, el Señor Jesucristo, nos da la advertencia acerca de la apostasía. Y nos dice el Señor Jesucristo, tengan cuidado, en palabras de Cristo Jesús, Mateo 24:5. Dice la Escritura, porque vendrán muchos en mi nombre. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. El Señor Jesús dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mira, esta parte de verdad, el día de hoy debería de ser algo que conforme vamos avanzando, conforme vamos conociendo, no debería de ser. ¿Cómo es posible que muchos sean engañados por este tipo de personas
por esos falsos maestros, falsos apóstoles que se dicen ser Dios. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que sucede en la mente de estas personas? En la mente de estos creyentes. ¿Qué sucede? El Señor Jesucristo dice, se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí está la clave. La clave está ahí. ¿Sabes por qué son engañados? ¿Por qué hemos sido engañados o fuimos engañados en algún momento de nuestra vida? Por la maldad. Pero tal vez no fue tu maldad, sino la maldad de la persona que estaba de este lado. Porque con tal de satisfacer mis deseos, mi ego, mi orgullo, yo manipulo. Y nos manipularon a muchos de nosotros. Y nos llevaron a pensar que si nosotros no estábamos en ese lugar, nosotros nos íbamos a perder. Hoy me dijeron esto: si tú te sales de esta iglesia, tú te vas a perder en el infierno, porque tú aquí naciste y aquí te vas a quedar. ¿Qué? Yo lo llegué a creer. Fue manipulación. ¿Fue mi maldad? No. Bueno, dentro de mí había maldad, pero fue esa maldad, esa inequidad de parte de una persona que se dice siervo de Dios y que me dijo, si te vas, te maldigo. ¿Cómo es posible eso? A muchos de los que están aquí salieron malditos. Bueno, salieron maldecidos, no salieron malditos. Bueno, entiéndame. Salieron maldecidos, ¿sí? Por sus supuestos pastores, ¿verdad? Muchos de aquí salieron así. O sea, salieron maldecidos, o sea, ¿cuánto eso no es cierto? Cuando la iglesia, ustedes son del Señor, no son propiedad mía. A uno le corresponde darles la enseñanza, de llevarlos a la Escritura, pero la decisión es de usted. Entonces, por haberse multiplicado la maldad y el amor que se ha enfriado por parte de estos supuestos líderes, llegan a transmitir y a transminar la falta de amor. Y entonces llegamos al punto donde somos engañados, y si somos engañados por esos falsos maestros, llegamos a apostasía. Sigue diciendo Jesús en versículo 24, ahí Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán. Eso es lo increíble, mi hermano. ¿Por qué muchos son engañados? Porque hay manifestaciones, hay grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún de los escogidos por parte de Dios. Así que si os dijeren, mirad, ahí está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Jesús es claro. Jesús dice, en los últimos tiempos, muchos apostatarán de la fe. Muchos se alejarán en pos de lo que quieren escuchar y tener. Y ciertamente hay manifestaciones por parte de estas personas milagreras, que realmente hay sanaciones. ¿Cuántos saben esto? Hay hechos maravillosos y están documentados y los puede ver en internet. Y muchos dicen, ¿y cómo es posible entonces que sea un falso profeta si está haciendo todo esto? Pues sí. ¿Sabes por qué? Porque no conoces la Escritura. El que tú no conozcas la Escritura no te va a eximir de la justicia de Dios. Por eso la necesidad de conocer la Escritura, para que sepas las advertencias que hay en la Escritura y que Dios te da a ti. Pero también el que tú conozcas la misma Escritura no te va a llevar a ti a que tengas la salvación. Porque tú puedes conocer la Escritura, puedes ser un gran conocedor, saberte versículos de memoria de la Escritura, pero si tú no los pones por obra, por práctica, entonces estás haciendo lo mismo que lo que la palabra apostasía significa. Estás desechando la palabra de Dios. Porque no importa cuánto te sepas de Biblia, si tú no la pones por obra, entonces tu vida no está regida por la palabra de Dios. Hay muchos prodigios y muchas señales milagrosas,
pero cada uno de nosotros tiene que identificar realmente de dónde viene. ¿Cuántos saben que Satanás hace milagros? Sí, hace milagros. Y dice el Señor Jesucristo que a lo largo de la historia, y en estas palabras que Jesús dijo, muchos se levantarán. A lo largo de la historia ha habido muchos que dicen ser la reencarnación de Cristo. Mire, hay infinidad de personas que han dicho que se creen Dios. Mire, ahí les puse unas diapositivas para que vean cuántas personas han dicho y creen que son Dios. Y Jesús lo advirtió. Pero lo increíble es que se dejan seducir. Mira, en el siglo XIX, ahí lo estás, si no, déjame leerte, unos pocos te voy a leer de ellos. John Nichols se rebeló contra el gobierno. Él decía ser el salvador del mundo, la reencarnación de Jesucristo. En 1834 fue asesinado por los soldados británicos en la batalla de Bosenden. ¿Cómo ves? Arnold Potter apostató de la iglesia de los santos de los últimos días, o sea, los mormones. Mira, no es exclusivo solamente de la iglesia cristiana, en todos lados buscan renombre. Afirmó que el Espíritu de Jesucristo entró en su cuerpo y se convirtió en el Hijo Potter Cristo del Dios vivo. Será Harry Potter, yo creo. Pero murió en un intento de ascender al cielo saltando de un acantilado. O sea, el problema no son ellos, el problema es las personas que los siguen, hermanos. Baha'u'lláh nació de una familia musulmana chiita en 1844. Él afirmó ser el cumplimiento prometido y profetizado acerca de todas las grandes religiones. El hombre fundó la fe Bahá'í en 1863, que hasta ahora tiene seguidores en todo el mundo. ¿Cómo ves? Me voy a pasar. Siglo XX. Esos son del siglo XIX. Póngale por ahí el siglo XX. Siglo XX, el siglo pasado, el anterior a nuestro siglo, viene un tal Haile Selassie. ¿Sí? Él, pues, abiertamente no decía ser Jesús, pero creó el movimiento Rastafari que surgió en Jamaica durante la década de 1930. Cree que era la segunda venida, o sea, que él era la segunda venida. Cuando se convirtió en emperador de Etiopía en 1930, defendió ser la confirmación del regreso del Mesías en el libro de Apocalipsis. También se llama Yad Rastafari. Los seguidores del movimiento Rastafari dicen que él volverá por segunda vez para iniciar el día del juicio. La secta sigue creciendo gracias en parte a los grupos reggae. ¿Qué crees que son esos reggae? ¿Has escuchado reggaetón? Pues ahí está. Luego dicen, no escuchen eso. ¿Y por qué lo escuchan? Por los grupos reggae que tienen cerca de 1 millón de seguidores. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hace? Que se infiltra a través de la música. ¿Y los jovencitos qué hacen? Se van desviando. Aguas. Mira Ernest Norman, un ingeniero eléctrico que fundó la Academia de Ciencias Unarius en 1954, dice que era la encarnación terrenal de un arcángel llamado Rapiel, pero que había vivido en la tierra como otras figuras notables como Confucio, Sócrates y Jesús. Murió en 1971, pero Unarius sigue ofreciendo terapia de vidas pasadas para curar todo tipo de mal. ¿Cómo ves? Krishna Benta, fundador de la secta Fuente de la Sabiduría, el Conocimiento, la Fe y el Amor en California a finales de 1940, y en el 48 declaró que él era el Cristo, el nuevo Mesías que vino a la tierra desde el planeta Neofrates, hoy desaparecido. Dios mío, o sea, por favor, tantas barrabasadas.
O sea, por favor, hermano, o sea, miren, tenía un escrito de hace años acerca de que dice, ¿por qué no soy cristiano? ¿Y por qué creo en los extraterrestres? Híjole, alguien me lo dio y fue en una iglesia cristiana que decía que nosotros veníamos de los extraterrestres. Por ahí lo tengo, ya se los voy a poner para que dijo, una tontería, pero en una iglesia cristiana creían eso. Mira, a ver, este hombre muy conocido, Jim Jones. ¿Alguien escuchó de este loco? Jim Jones en la Guayana Francesa hizo una masacre tremenda. Fueron 700, no me acuerdo si alguien tiene la cifra, no sé si son 700 o 900 personas. Se los llevó Jim Jones diciendo que él era el Mesías, que él era el profeta de Dios, y se llevó a todos a la Guayana Francesa en una parte de la isla, puso su granja y ahí los tenía cautivos a todos. Este hombre tenía relaciones sexuales con los niños, con las niñas, con las mujeres, con los hombres, o sea, totalmente desastroso. Cuando la policía lo iba a confrontar, él dijo que todos ascenderían al cielo, que una nave vendría por ellos, o sea, que un arcángel vendría en una nave voladora. Híjole, eso me sonó a Goku. Pero sí lo dijo este hombre. O sea, hay cada tontería, mi querido hermano. ¿Y sabe qué? Les dio a tomar veneno y se lo tomaron, todos murieron. Jim Jones, este hombre. Mira, ahí hay más. A ver, déjame otro. Este hombre, Arifin Mohamed, también conocido como Ayapin, fundó la secta del Reino de los Cielos en Malasia en 1975, prohibido por el gobierno pronto. Él dice que sus seguidores tienen contacto directo con los cielos, considerado la encarnación de Jesús, así como Shiva, Buda y Mahoma. José Luis de Jesús Miranda, ¿alguien se acuerda de este? ¿Sí? Este es el loco esposo de la otra loca que les puse al principio. Ese es el esposo. Ese hombre dijo que era Dios en la tierra. Después se cambió que era el 666, que era el anticristo. Se murió. Le dio cáncer. Loco. Se murió. No, pero sus seguidores dijeron, va a resucitar, se va a transformar en un cuerpo glorificado. Ahí está en la tumba. Y claro, para que no perder el imperio, fíjate cuántas iglesias tiene. Cuenta con 710 centros de servicio en 25 países. Es una secta. La mujer que les puse, la Lisbeth, que ahora se dice que es Dios, que es Cristo, tomó todo eso. Pues, ¿cómo iba a dejar ahí la mina de oro? Pues sí. Y ahora dice, no, es que yo soy Cristo ahora, mi esposo reencarnó en mí. Hombre, da tontería, pero la verdad, lo que más me sorprende son sus seguidores. Acaban de ver, ese video es de en estos tiempos, es de este año, ese video. Ahí está, apuntas el blog, ¿verdad? No te vayas a meter ahí. Henri Cristo, un astrólogo brasileño que afirma que desde 1969 ser el segundo Jesús reencarnado. Vive en Brasilia, considerada por él y sus discípulos como la Nueva Jerusalén, mencionada en Apocalipsis. Henri tiene muchos seguidores, tiene miles de seguidores en Brasil. Sergei Torov, un policía de tráfico ruso que dice haber renacido como visionario Jesucristo, pero señala que no es Dios, pero sí la palabra de Dios. Ha fundado la iglesia El Último Testamento. En 1990 se trasladó al sur de Siberia, donde vive con sus discípulos en Timberkul Ecópolis, una comunidad espiritual. Se dice que tiene varias esposas y 10,000 seguidores en todo el mundo. Hermano, siglo XXI. Aquí hay un tal David Schuyler, un exagente inglés del servicio del MI5. Fíjate, hay un tal Oscar Ramiro Ortega Hernández. En noviembre de 2011 disparó
9 tiros con AK-47 en contra de la Casa Blanca en Washington, pretendiendo ser Jesucristo. Dijo que fue enviado a matar al presidente Obama, quien sería el anticristo. Pues ya no está ni Obama en el poder. Y Alan John Miller, más conocido como A.J. Miller en Australia, es testigo de Jehová y líder de la verdad divina. Miller afirma ser Jesucristo reencarnado y quiere difundir mensajes que él llama la verdad divina. Él hace una serie de seminarios sobre el tema y utiliza diversos medios de comunicación, especialmente el internet. Vive con María Susanel Luke, quien es, según él, el regreso de María Magdalena en la tierra. A este hombre, curiosamente, un día lo escuché en vivo. Sí, y sí, se divorció, que porque Dios le dijo que esa no era su esposa y que su esposa era esta mujer y que era María Magdalena, que porque en el pasado había sido. Este hombre dice que lo que está aquí escrito es mentira, porque él no se acuerda de haber hecho todo eso. Hermano, yo quiero que vea algo. Yo sé que, ¿verdad que da risa? ¿Verdad que da risa? Pero ¿cómo es posible? Y mire, son poquitos los que saqué, hay infinidad. Desde que Cristo partió, muchos se levantaron diciendo que eran el Mesías, la reencarnación de Jesús. Hermano, ¿cómo es posible que las personas puedan ser engañadas? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No vaya a ser tú uno de esos que se deje engañar. Ahora, tú puedes decir, ay, es que no lo creo, es que sí, yo sé que eso está mal. Pero ¿qué sucede cuando llegas a esos lugares donde el pastor que está de este lado está ungido por Dios? Recibe el Espíritu de Dios. Es exactamente lo mismo. ¿Sí sabes por qué o no? Es exactamente lo mismo que seguir estos locos. ¿Sí? Porque no estás discerniendo. O aquellos donde llegas y ves un corredero por toda la iglesia en la alabanza y están en la administración y otros, ¡oh! ¿Así? ¿Sabes qué? Eso también es apostasía. Pero ¿cómo si el Espíritu me está tomando, me está tocando? ¿No has leído la escritura que dice el espíritu del profeta está sujeto al profeta? Ah, caray. O sea, Dios es un Dios de orden, no de desorden. Si uno imagínate aquí haciendo un grillerío, todos hablando en lenguas, que de repente ahí me saliera mi hermano Mota por allá, me saliera, se parara y me comenzara a decir eso, y por acá mi hermano también, acá me empezara a hablar en argentino, también así en lenguas, imagínate, y yo por acá así, gloria a Dios, aleluya, el Espíritu de Dios está fluyendo. Eso es apostasía, porque Dios es un Dios de orden. Por favor, mis hermanos. Pero ¿sabes qué sucede cuando van a ese tipo de lugares? A muchos les gusta, por eso siguen ahí, porque les gustan ese tipo de emociones y salen llenos de emociones así. Y en el primer problema, a la copa, al cigarrito para desestresarme, en vez de que vean delante de Dios. Y en vez de que digan, soy hijo de Dios, y ahí sí habían de decir, ¿verdad? Soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, Dios me compró a precio de sangre, y porque Dios me compró a precio de sangre voy a vivir en santidad, y me voy a apartar del pecado, y no hago eso, y me doblo rodilla, y le imploro a Dios. Pero es más fácil la otra parte. ¿Sabes que todo eso es apostasía, mi hermano? Porque tú tienes que identificar. Porque eso te hace alejar tu mirada del Dios verdadero. Y yo le aseguro que usted no lo había visto así como que era apostasía. Yo le aseguro que a lo mejor decía, no, está bien, pero no está bien. Falsas doctrinas llenas de amor, de fe, de esperanza, en donde con un simple regalito quieren hacer que tu fe crezca, cuando la única manera que la fe viene es por el oír y el oír la palabra de Dios. Mira, muchos quieren parar de sufrir. Por eso hay tanta gente en esos lugares, satisfaciendo su necesidad egolátrica de seguir pecando, pero teniendo los beneficios de Dios. Tú nunca vas a obtener un beneficio de Dios
si tú no caminas en obediencia con Dios. ¿De verdad? Por eso, Señor Jesucristo, y de verdad estas palabras de Cristo siempre me han taladrado la cabeza, y sobre todo en esos tiempos. Lucas 18:8 dijo el Señor Jesús: os digo que pronto hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe que estas palabras son palabras muy fuertes? Cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, Cristo Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué palabras tan duras? ¿Por qué dice esto? Porque en los últimos tiempos el amor se ha enfriado. Y como les he dicho, cuando se enfría el amor, viene la decadencia de tu vida. Y llegas a la iglesia de la Odisea, donde te crees autosuficiente. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy con la iglesia? La iglesia se siente autosuficiente. La iglesia no quiere un consejo de parte del pastor. Y no porque lo dé uno. El consejo no es mío, el consejo es de la Escritura. O sea, no me estás rechazando a mí, estás rechazando a Cristo. Y muchos no quieren, muchos dicen, es que yo creo, yo pienso que Dios dijo esto. No dijo eso. Dios es bien claro. Dios es sí y no. Dios no es pudiera ser, tal vez, a lo mejor. Él es claro. Él dice, haz esto, haz aquello. Ve para arriba o baja para abajo. Ni modo que para otro lado. Pero así de clarito es. Porque a veces no entendemos nosotros, Señor, ¿me bajo para abajo? Pues sí, si es para abajo. Y a veces, Señor, dame una muestra que así es. Ya te dije. Pues sí, así. ¿Verdad que el Señor es bien claro? Cuando el Señor te dice, y ahí voy otra vez para que lo vuelvan a repetir, perdona, ¿qué es? Señor, dame una muestra, Señor, que tengo que perdonar. Pues perdona. ¿Verdad que se oye así irrisorio como abajo para abajo? Pues el Señor dice perdona, no tiene que decir perdona. El Señor dice ama. Y el Señor dice ama a tus enemigos. ¿Qué será? Ay, Señor, a ver, dime bien qué es un enemigo. ¿Vendrá del griego, del hebreo? Enemigos es enemigo. Enemigo es un enemigo. O sea, no tienes que tener tanta teología para saber que tienes que amarlo. Ay, Señor, qué difícil. Sí, mi hermano, el cristianismo es difícil. No es fácil. Pero tienes que perseverar y luchar en él. Pues el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque muchos apostatarán por sus pasiones. Y esto a nosotros debería de darnos vergüenza. Porque muchos de nosotros seremos también piedra de tropiezo para aquellos que van a apostatar y se van a alejar totalmente de la iglesia. Por nuestra conducta, por nuestro cristianismo light. A lo mejor tú no te vas a perder. Pero qué triste que el día que llegues a la presencia del Señor te diga el Señor, adelante, pero sabes que por tu culpa se perdieron tantas almas. Por mi culpa, pero yo no tengo la culpa. Sí, por tu comportamiento. Mira, nosotros siempre decimos esto. Tengo tiempo, sí, todavía tiempo. Nosotros siempre decimos esto. Mira, pon la mirada. ¿En quién? ¿En quién? En Jesucristo. Sí es cierto. ¿Cuántos saben que es cierto esto? Tu mirada debe estar puesta ¿en quién? Pero si tú le estás presentando el evangelio a alguien, ¿en quién crees que van a poner la primer mirada a las personas a las cuales le estás compartiendo? ¿En quién? Di en mí. Si yo te estoy predicando acerca de santidad y yo no vivo en santidad, yo te voy a poder decir a ti, pon la mirada en Cristo, no en mí. Imagínate que llegara yo con una cervecita aquí. Pongan la mirada en Cristo, no la pongan en mí. Parece una tontería, pero así es, hermano. Tú no le puedes decir a una persona, ponga la mirada en Cristo, no se fije en mí, porque usted está reflejando el carácter de Cristo. ¿Cómo es posible? Híjole, hermano, de veras,
Yo cada vez que conozco más la Biblia me doy cuenta que no sé nada, de verdad. A veces en algún momento llegué a pensar, ay, ya todo lo sé. Uy, ya conozco la Biblia, conozco muchas cosas. Y hoy día me doy cuenta que no conozco nada. Me doy cuenta que me falta tanto para agradar a mi Señor. No me condeno, claro, pero digo, Señor, ayúdame, porque yo no puedo sin ti. Y es cuando llegas a depender de Dios totalmente y dices, Señor, ayúdame, yo no puedo sin ti. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, un nacido de nuevo, siempre va a buscar hacer la voluntad de su Padre. Y no es contradicción, y no es de que la salvación se pierde, y no es de que entonces tuve la salvación y la perdí. No, la evidencia loable de que tú eres un hijo de Dios es que tú haces la voluntad de tu Padre por amor, no por obligación. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué fue lo que sucedió? Personas que estaban en la iglesia, pero que realmente no eran un trigo, no eran ovejas, eran cabritos y eran cizaña. ¿Pero por qué echaron fuera demonios? ¿Por qué hicieron milagros? ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que respalda es su palabra. ¿Por qué crees que aquellos falsos apóstoles que cobran un dineral por un milagro, les dan el dinero y de repente se hace el milagro? ¿Sabes por qué? Porque previo a esto está una predicación del evangelio, aunque no sea, óyeme bien, aunque no sea el medio, la persona, pero Dios respalda su palabra. Y si aquella persona tiene fe y cree en la palabra, el milagro se hace. Por eso me dicen, pero es que sí lo sanan. Por ejemplo, es que vamos a una noche de milagros y si hay sanación, si hay todo esto, es que son milagreros y yo voy por mi milagro. Sí, muchos de ellos sí los sana Dios, pero muchos de ellos los sana Satanás. Sí. Necesitamos estar conscientes, mis hermanos, de los tiempos que estamos viviendo. ¿De dónde estamos? Dios nos está poniendo a prueba y sobre todo en estos tiempos debemos de reconocer nuestra fe. ¿Dónde estamos fundamentados en nuestra fe? ¿Cuál es tu unión con Cristo? Por eso el Señor, Pablo, la Escritura, nos invita y nos exhorta a la perseverancia, a caminar en esa integridad. Y en esa perseverancia debemos nosotros no eximir, no dejar de lado las advertencias de la forma de apostatar en la cual pudiésemos caer nosotros, reconociendo realmente nuestra verdadera condición. Recordando algunas de estas formas de apostatar, está la incredulidad, la falta de creer a lo que Dios ha dicho. Cuando tú dejas de creer, cuando hay incredulidad, pues comienzas a condescender con tu entorno. Porque llegas a decir, ay, no creo que sea tan malo, no creo que pase nada. Y comienzas a inmiscuirte en tu entorno y al final eres atraído y seducido por tu entorno. Ay, yo no creo que sea tan malo, pastor. ¿No? Por tan solo 1 Corintios 6:9 te dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué es un injusto? Pues aquel que no hace justicia. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios. O sea que si tú estás soltero, soltera y estás fornicando y es un estilo de vida tuyo, ¿qué crees? Pues te vas a ir al infierno. O sea, no eres hijo de Dios, aunque digas, sí, pero yo hice. No. O sea, quito este versículo de la Biblia. Ni los idólatras. Fíjate, ni los idólatras. Y dice, yo ya quité todas mis imágenes y todos mis cuadros. No, ¿qué está en primer lugar en tu corazón? ¿Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu carro, tu casa, tus bienes, tu trabajo? Eso es idolatría, cuidado. Ni los adúlteros,
ni los afeminados, fíjate. Eso es diferente, ¿eh? Es diferente a los homosexuales. Un afeminado es una persona que se comporta, que es hombrecito, pero tiene ademanes de mujer. Y ahí dice, ni los afeminados. 1 Corintios 6:9, no me vea feo, ahí dice. Ni los que se echan con varones. Me dijeron, pero no dice la Biblia homosexuales. Yo sé que no dice homosexuales. Los que se echan con varones. ¿Qué crees que está hablando? Hombre con hombre. Digo, a ver si no me meten a la cárcel por andar diciendo esto. Ni los ladrones. Mira, si tú en tu trabajo todavía sigues agarrando dinero de más, aguas. Si sigues cobrando por tus servicios de más, aguas. Tienes que ser íntegro, recto. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Ojo, los maldicientes no son aquellos que agarran y se avientan todas las carnotas que nos sabíamos, ¿verdad? Recordando festividades, ¿no? Los maldicientes son todas aquellas personas que procuran un mal para alguien. ¿Sí? Cuando tú ves a alguien y dices, ay, ojalá y se muriera. Ah, estás maldiciendo. Y dice la Escritura que si tú practicas eso, no entrarás en el reino. Ni los estafadores. Si tú vendes algo, ten cuidado. Si tú quileas algo, da kilos, no de gramos. Aguas, no estafe. Heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mira, habla en tiempo pasado el apóstol Pablo. Dice, estos eran ustedes antes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate. Estos éramos, mis hermanos, ya no somos. Y si tú has caído en alguno de estos pecados, abogado tienes para con el Padre. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo tienes que andar? Como hijo de luz. Usted era antes tinieblas, pero ahora es luz. Porque usted ahora obedece. Y usted no se deja engañar con palabras vanas. Y no se deja engañar ni saca versículos fuera de contexto. Por eso usted ahora es luz. Pero si en su corazón hay incredulidad, pues comienza a inmiscuirse en estos pecados de manera ligera. Y dice, no pasa nada, porque Dios ya me perdonó. Cuidado, porque si usted piensa así, le voy a decir, no puede ser hijo de Dios. Puede ser un creyente nominal, pero no un hijo de Dios. Y si no hay dolor en su corazón por el pecado, entonces usted es bastardo, no es hijo. La incredulidad, si sigue en esa incredulidad, le llevará a la dureza de corazón, al rechazo del consejo de Dios. Mis hermanos, qué importante es de verdad que en su familia, usted, junto con su esposo, su esposa, sus hijos, realmente tenga cuidado el uno por el otro. Que cuando vaya cayendo, que cuando vaya viendo que el esposo o que la esposa se está desviando, tráigalo para acá, pero con la palabra de Dios. Yo siempre lo he dicho, cuando usted exhorta con la palabra de Dios al esposo o a la esposa, no tenemos para dónde hacernos. Pero cuando es de su cosecha, hay un conflicto y una pelea, pero háblele palabra de Dios. Y aquí se para. ¿Por qué? Porque usted no se puede poner delante de un Dios santo y sabe que está en lo correcto. Aunque se enoje, se va a aguantar y va a decir, sí, es cierto.
me cae regordo. Y para que usted pueda contrarrestar, se va a poner a estudiar la palabra de Dios. Y cuando se ponga a estudiar la palabra de Dios, usted va a aprender a perdonar bien. Dice Hebreos 3:12, mirad hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué puede engañar tu vida? El pecado. Pecado no confesado, pecado no perdonado. ¿Sí? O sea, tiene que ir delante de Dios. Qué importante es esto, que nos cuidemos unos a otros, que nos cuidemos como esposos, que nos cuidemos como hermanos en la misma fe. Cuando veas que alguien se desvía, exhórtale, pero con palabras amorosas, no con palabras corrompidas, no con palabras que le digas, es que si sigues así te vas a ir al infierno. Sí, ya creo que ya lo sabe. Necesitas hablarle con amor, firme, pero con la palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria y buena para la edificación. Eso es lo que tienes que hablar. Para con tu hermano. Mi hermano, si Cristo te perdonó a ti, ¿qué derecho tienes tú para no otorgar el perdón a otra persona? Tú dímelo. O a tu prójimo. ¿Cuál es el carácter que tú estás manifestando? El Señor Jesucristo dijo, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús vino a mostrarte el nombre del Padre. ¿Tú conoces el nombre de Dios? El pastor Chava nos dio una enseñanza tremenda acerca del nombre de Dios. Y el nombre de Dios es el carácter. Él vino a enseñarte su carácter: humildad, mansedumbre, templanza, longanimidad y amor. ¿Eso es en tu vida? Y dices, yo sé que pero estoy luchando. Ese es el carácter, esa es la santificación, eso es por lo que tenemos que caminar, que correr, esa es la batalla, esa es la carrera de la fe. Y es a donde vamos a llegar nosotros. Pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hermano, de verdad, me cuesta tanto trabajo el hecho de pensar que un hermano, que yo le diga hermano en la fe, que lo salude, que lo abrace, llegue a endurecer tanto su cabecita, su corazón, se enorgullezca tanto y que de repente ya para él no haya remedio, que se pierda, que se aparte por sus deseos de su corazón. Mira, no digas, cuando yo quiera, el día que yo quiero cambio. Porque es lo que decimos. Ay, sí, yo sé, pastor, que eso está mal, pero es que yo no puedo. Pero va a haber que un día yo lo voy a hacer. Mira, no vas a poder, porque hasta el día de hoy no has podido. Deja que Dios haga su obra en ti. No endurezcas tu corazón, abre tu corazón y dile, Señor, escudriñame. En tus fuerzas jamás podrás. Deja que Dios actúe en tu vida. No camines por los caminos de apostasía. Vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Job 22:21. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y ponlas en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. O sea, de tu cuerpo, de ti mismo, la aflicción se alejará. Pero vuélvete en amistad para con Dios. Cuando tú y yo pecamos, nos ponemos en contra de Dios. Apostatamos.
Pero si tú te vuelves a Él nuevamente, Él te dará paz. Analiza las enseñanzas. Escudriña lo que decimos. No toques esos caminos de apostasía. Examínate a ti mismo si estás en la fe. Pruébate a ti mismo. Dice 2 Corintios 13:5, ¿o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? Es lo que yo les decía. Todos nosotros sabemos cómo caminamos. Y Pablo aquí lo dice claramente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate, haz un recuento. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Dios los conoce a ustedes, pero ustedes se conocen. Que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Si están reprobados, ¿qué tiene que hacer? Pues voltear la mirada al Señor. O sea, no va a decir, es que ya soy reprobado, me voy a ir al infierno. No. Pablo lo dice por una cosa: analícese, mire y voltee realmente la mirada al Señor. Y el Señor, que es rico y grande en misericordia, le perdonará a usted. Pero tiene que reconocer su condición. Porque si no reconoce su condición, pues ¿en qué le puede ayudar? Si yo estoy enfermo y me estoy queje y no voy al médico, ¿cómo el médico me va a ayudar, me va a dar la medicina? Exactamente es lo mismo, mi querido hermano. Y vendrá entonces promesas de Dios. Mira, tú no puedes estar desechando la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Tú no puedes estarlas pisoteando y viviendo en pecado. Tú puedes vivir en pecado y rechazar la gracia de Dios, sí, por el pecado. Tú puedes vivir en pecado y rechazar la misericordia de Dios, sí, por el pecado. Tú puedes rechazar el amor de Dios por el pecado. Pero si tú haces esto deliberadamente, te voy a decir algo: puede ser que para ti el día de mañana no haya remedio. Pero si tú te examinas, sabes que estás caminando por caminos de apostasía, por caminos que no le agradan a Dios, y piensas que estás en la fe, estás equivocado. Pero si te das cuenta y te has examinado, como dice la Escritura, y reconoces tu condición y sabes que realmente tú tienes que cambiar, y vas delante de Dios y te arrepientes, vienen promesas para tu vida. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Fíjate, qué hermoso, ¿no? Ya te está hablando el Señor de que cualquier pecado el Señor lo limpia. Pero tienes que querer. ¿Te fijas qué es querer? El querer es de ti. El Señor no te va a obligar. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Hoy tú tienes la oportunidad, hoy, porque el día que mueras se perdió. Deje el limpio su camino, versículo 7 de Isaías 55, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira, ahora sí puedo decir gloria a Dios, aleluya, de veras. Mira, Dios es grande de verdad en la misericordia y en el perdón. Lo único que requiere solamente es que tú quieras. ¿Qué quieres hacer? ¿Pedirle perdón o seguir caminando en apostasía? Seguir rechazando. No vayas a terminar como algunas de esas personas que leí y que vimos ese video, en la apostasía donde ya no hay vuelta atrás. Ahí ya no hay vuelta atrás, mi hermano. Y él puede decir, bueno, pero si se arrepiente, ¿sabes que ese tipo de personas ya no se arrepienten? Ya no. Su corazón está tan duro, tan entenebrecido, está duro como el diamante, que la palabra de Dios ya no hace nada en ellos, porque utilizan la palabra de Dios para satisfacer sus necesidades y su egolatría. No sé, vayamos a ser unos de ellos, mis hermanos.
Pero hoy tienes la oportunidad. Cambia tu vida, porque el Señor está cerca y el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta ya tarde, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, conocerte un poco más, mi Dios. Señor, podemos entender que muchos de nosotros hemos caminado por esos caminos de apostasía. No la apostasía que nos lleva a la condenación en el infierno. Podemos entenderlo hoy. Sabemos que hay un pecado el cual no es perdonado, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero de los que estamos aquí, creo yo que nadie ha estado en esta condición, sino que solamente nos hemos alejado, Señor, por ciertos momentos. Hemos dejado de lado estar en esa comunión perfecta contigo. Hemos dejado de orar. Pero sabemos nosotros que si nosotros nos volvemos a ti, Señor, tú tendrás misericordia de nosotros. Tú nos limpiarás. Y si ese pecado fuese tan horrendo, tan sucio, Señor, aún así, Señor, pecado que ofende, Dios, aún así, si nosotros vamos delante de ti, Señor, nos arrepentimos, Señor, sabemos que seremos perdonados y tú limpiarás nuestras vestiduras y nos harás aceptos delante de ti, mi Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, tan grande, tan inmensurado, Señor. Amor que no tiene límite, Señor. Amor el cual tú sigues derramando en los corazones de cada uno de nosotros, Dios. Amor el cual nosotros en muchas ocasiones despreciamos. Amor el cual nosotros necesitamos para vivir una vida en integridad y en santidad. Señor, no permita, Señor, que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Sabemos que es una oración que nosotros te pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, pero sabemos también que la decisión es nuestra. Tú pones los medios, tú pones las palabras, tú pones el mandamiento en nuestra vida, pero nosotros decidimos. Señor, ayúdanos a decidir de una manera correcta, mi Dios. Y gracias, Señor, porque tus caminos son perfectos, Dios. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendícenos, Señor. Y hoy, Señor, nos queremos postrar en tu presencia, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, mi Dios, porque esperamos, Señor, tu venida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, a caminar en integridad, ¿sí? Ninguno se vaya a condenar. No es para condenación, es para que cambie,